Hijos míos, cada uno de nosotros lleva su propia cruz. Pero, ¿saben que hay alguien que puede enseñarnos a llevarla con esperanza y no con desesperación? Su corazón fue atravesado por 7 espadas de dolor. Les ruego, acompáñenme en esta meditación hasta el final, porque hoy aprenderemos a sufrir junto a nuestra Madre Dolorosa. Hijos míos, mis amados hermanos en Cristo, almas que conocen el peso del sufrimiento y el sabor amargo de las lágrimas. Hoy no quiero hablarles de grandes profecías ni de batallas históricas. Quiero invitarlos a un lugar mucho más íntimo, más silencioso y a menudo más difícil de visitar. El interior del corazón humano en el momento del dolor. Todos nosotros, tarde o temprano, somos visitados por la cruz. La enfermedad, la traición, la pérdida de un ser querido, la ansiedad por el futuro. El sufrimiento es el lenguaje universal de nuestra condición caída. Y ante el dolor, a menudo nos sentimos solos, confundidos y nuestra fe se tambalea. Nos preguntamos, ¿cómo se puede sufrir con fe? ¿Cómo se puede encontrar a Dios en medio de la oscuridad? ¿Cómo se puede soportar lo insoportable? El cielo, en su infinita sabiduría, no nos ha dejado huérfanos de una respuesta. Para enseñarnos el arte sagrado de sufrir con amor y con esperanza, Dios no nos dio un libro de instrucciones, sino una persona, a su propia madre. La Santísima Virgen María no fue eximida del dolor. Al contrario, su alma fue la que conoció el sufrimiento en su forma más pura y más intensa. La tradición de la Iglesia, meditando en su vida, ha identificado 7 momentos de dolor agudo, 7 espadas que atravesaron su inmaculado corazón. Y esta devoción, conocida como los 7 dolores de la Virgen, no es una meditación triste, sino una escuela de fortaleza, una universidad de la esperanza. Porque al caminar junto a María en sus dolores, aprendemos a caminar con ella en los nuestros. Hoy, hijos míos, quiero guiarlos en esta meditación. Los invito a tomar de la mano a nuestra Madre Dolorosa y aprender de ella cómo transformar el veneno del sufrimiento en una medicina para el alma. Comenzamos nuestro camino en el Templo de Jerusalén. Es un día de alegría. María y José, cumpliendo la ley de Moisés, han venido a presentar a su hijo primogénito, el pequeño Jesús, al Señor. Es un momento de gozo y de gratitud. Y allí, un anciano justo y piadoso, el santo Simeón, a quien el Espíritu Santo le había prometido que no moriría sin ver al Mesías, toma al niño en sus brazos y alaba a Dios. Pero después de bendecir a la Sagrada Familia, se vuelve hacia María, y sus palabras cambian el tono de la escena para siempre. Primera espada de dolor, la profecía de Simeón. Escuchen las palabras del anciano que son a la vez una bendición y una terrible profecía. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada atravesará tu misma alma. Imaginen el corazón de esta joven madre en ese instante. En el momento de la mayor alegría, en la presentación de su hijo al mundo, se le anuncia que este niño será causa de división y que su propio corazón de madre será traspasado por una espada de dolor. Esta, hijos míos, es la primera espada, la espada de la ansiedad por el futuro. Es el dolor que siente cada padre y cada madre al mirar a sus hijos y pensar en los peligros que les esperan, en las cruces que tendrán que llevar. Es el miedo al sufrimiento desconocido que aguarda a nuestros seres queridos. María, en ese momento, no entendió todas las implicaciones de esas palabras, pero las guardó, como dice el Evangelio, y las meditó en su corazón. Y nos enseña la primera lección: cómo aceptar las profecías de dolor en nuestra vida, no con pánico, sino con una confianza serena en la providencia de Dios, sabiendo que aquel que permite la prueba también dará la gracia para soportarla. Poco tiempo después, la profecía de contradicción se cumple de manera dramática. El rey Herodes, consumido por la envidia y el miedo a perder su trono, busca matar al niño Jesús. Y un ángel del Señor se aparece en sueños a José y le da una orden urgente. Segunda espada de dolor, la huida a Egipto.
El mandato del ángel es claro y aterrador. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Imaginen la angustia de esa noche. En plena oscuridad, sin tiempo para prepararse, María y José deben abandonar todo: su casa, su familia, su patria. Se convierten en refugiados, en exiliados, huyendo para salvar la vida de su hijo. Esta es la segunda espada, la espada de la persecución y el exilio. Es el dolor de los que son arrancados de su tierra por la guerra, la tiranía o la pobreza. Es el sufrimiento de la familia que debe huir de un entorno moralmente tóxico para proteger la inocencia de sus hijos. Es la angustia de la incertidumbre, de no saber qué les depara el mañana en una tierra extraña. María, en esta huida, se convierte en la madre de todos los migrantes, de todos los refugiados, de todas las familias que sufren la injusticia y la persecución. Y nos enseña la segunda lección: la obediencia pronta a la voluntad de Dios, incluso cuando nos pide que abandonemos nuestras seguridades y caminemos en la pura fe, confiando en que Él siempre proveerá un Egipto seguro, donde proteger a su Hijo en nosotros. Hijos míos, hemos comenzado nuestro peregrinaje junto a María Dolorosa. Hemos meditado en las dos primeras espadas que atravesaron su alma, la profecía de Simeón que le anunció un futuro de sufrimiento y la huida a Egipto que le hizo conocer el dolor del exilio y la persecución. Ahora el camino nos lleva de vuelta a Jerusalén, donde dos nuevas espadas, la de la pérdida y la de la compasión impotente, la herirán aún más profundamente, preparándola para el Calvario y enseñándonos a nosotros a navegar nuestras propias pérdidas y nuestros propios encuentros con el dolor ajeno. El Evangelio nos cuenta que, cada año, la Sagrada Familia peregrinaba a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, hicieron el viaje como de costumbre. Pero al terminar las fiestas, cuando las caravanas de peregrinos emprendían el regreso a Nazaret, ocurrió la tragedia. Tercera espada de dolor: el niño Jesús perdido en el templo. Imaginen el pánico, hijos míos. María y José caminan durante un día entero creyendo que Jesús está con otros parientes o amigos en la caravana. Pero al caer la noche, al reunirse los grupos, se dan cuenta de la terrible verdad: Jesús no está. No lo encuentran. Se ha perdido. Para un padre o una madre no hay angustia comparable. Es un frío que paraliza el corazón. Piensen en la mente de María, en la de José, la autorrecriminación. ¿Cómo pudimos ser tan descuidados? El miedo a los peligros de una gran ciudad y, sobre todo, el dolor inmenso de la separación de su hijo, que era también su Dios. Durante 3 días lo buscaron desesperadamente, con gran dolor, como dice el Evangelio. 3 días de búsqueda febril, de noche sin dormir, de oración angustiosa. Esta, hijos míos, es la espada de la pérdida, y es una espada que, de diferentes maneras, atraviesa también nuestro corazón. Es el dolor terrible de los padres que han perdido a un hijo, no por 3 días, sino para siempre en esta vida terrenal. Pero es también el dolor de los padres que ven a sus hijos perderse espiritualmente. Los ven alejarse de la fe, adoptar estilos de vida que los destruyen, perderse en las ideologías del mundo. Buscan a aquel niño inocente que criaron y no lo encuentran. Es una de las penas más grandes que un corazón creyente puede soportar. Y es también nuestra propia experiencia de pecado. ¿Cuántas veces, por nuestra negligencia, por nuestro pecado, hemos perdido a Jesús en nuestra alma? Vivimos un día, 2 días, a veces años, sin sentir su presencia, sin buscarlo, perdidos en la caravana ruidosa de nuestras ocupaciones y placeres. María y José, al darse cuenta de la pérdida, no se resignaron. Volvieron sobre sus pasos, lo buscaron con gran dolor. Nos enseñan qué hacer cuando perdemos a Jesús: buscarlo incansablemente, con urgencia,
y buscarlo donde finalmente lo encontraron, en el templo, en la casa de su Padre, que es la iglesia, la oración y los sacramentos. Años más tarde, María volvería a encontrar a su hijo en las calles de Jerusalén, pero este encuentro no sería el de una madre que recupera a su niño, sino de una madre que acompaña a su hijo a la muerte. Cuarta espada de dolor, María encuentra a Jesús camino del Calvario. Contemplemos la escena. Jesús, desfigurado, coronado de espinas, cargando la pesada cruz, avanza con dificultad por la vía dolorosa. Y en medio de la multitud que grita, que insulta, que escupe, sus ojos se encuentran con los de su madre. No hay palabras, solo una mirada, pero en esa mirada se condensa un océano de dolor compartido. María ve el sufrimiento atroz de su hijo, y cada golpe, cada herida, cada humillación es una nueva espada que atraviesa su propio corazón. Y Jesús ve el sufrimiento de su madre, y su propio dolor se multiplica al verla sufrir por él. Esta, hijos míos, es la espada de la compasión impotente. Es uno de los dolores más agudos que existen. Es el dolor de ver sufrir a un ser amado y no poder hacer nada para aliviar su pena. Es el dolor de un padre ante la cama de su hijo enfermo de cáncer. Es el dolor de una esposa que ve a su marido hundirse en la depresión o en una adicción. Es el dolor de un amigo que ve a otro destruir su vida con malas decisiones. Quisiéramos tomar su cruz, quisiéramos sufrir en su lugar, pero no podemos. Lo único que podemos hacer es lo que hizo María, estar allí, acompañar, sufrir con ellos. Y este acto de presencia silenciosa y amorosa, aunque parezca inútil, es un bálsamo de un valor infinito. La presencia de María no le quitó la cruz a Jesús, pero le dio la fuerza para seguir llevándola hasta el final. Su mirada de amor, en medio de un océano de odio, fue su único consuelo humano en el camino al Calvario. Aprendamos de ella, hijos míos. Cuando nos encontremos con el sufrimiento de un ser querido, no huyamos, no intentemos dar respuestas fáciles, simplemente estemos. Ofrezcamos nuestra presencia silenciosa, nuestra oración, nuestro corazón, y nos convertiremos como María en un pequeño cireneo para el alma de nuestro hermano. Hijos míos, nuestro camino de compasión nos ha llevado, junto a María, por la vía dolorosa. Hemos sentido con ella el dolor de la pérdida y la impotencia de ver sufrir al amado. Ahora llegamos a la cima, al lugar de la calavera, a Gólgota. El aire aquí es denso, pesado, cargado con el odio de la humanidad y el amor infinito de Dios. Aquí el corazón de nuestra madre será atravesado no ya por una, sino por 2 espadas consecutivas, las más afiladas, las que la unirán de la manera más íntima al sacrificio redentor de su divino Hijo. Contemplemos la escena. Clavan a Jesús en la cruz. Cada golpe de martillo es un eco que retumba en el alma de su madre. Lo elevan entre el cielo y la tierra, y allí, durante 3 horas de agonía, ella permanece de pie. Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa, canta el antiguo himno. Estaba la madre dolorosa junto a la cruz, llorando. Quinta espada de dolor, la crucifixión y muerte de Jesús. Esta, hijos míos, es la espada del dolor supremo, la herida que desafía toda descripción. Es el sufrimiento de una madre que ve a su propio hijo, a la carne de su carne, ser torturado y asesinado de la manera más cruel y humillante que la malicia humana pudo inventar. Imaginen lo que pasaba por su corazón. Cada insulto que le lanzaban a él
era una bofetada en su propio rostro. Cada espasmo de dolor de su cuerpo era una convulsión en sus propias entrañas. Veía el rostro que había besado, ahora cubierto de sangre y salivazos. Veía las manos que habían bendecido y sanado, ahora perforadas por clavos de hierro. Escuchaba la sed de aquel que es la fuente de agua viva. Y no podía hacer nada. Solo podía estar allí, de pie, uniendo su sufrimiento al de él en un silencio de amor total. Esta es la escuela del Calvario, hijos míos. La mayoría de los discípulos habían huido. Pedro, la roca, lo había negado. Pero María, la mujer, la madre, estaba allí, de pie. No se desmayó, no se desesperó, no maldijo a los verdugos. Se mantuvo de pie en un acto de fortaleza sobrenatural, una fortaleza que no venía de ella, sino de la gracia de Dios. Y al permanecer de pie, se convirtió en el modelo para toda alma que atraviesa su propia crucifixión. Cuando el cáncer te clava en la cama del hospital, cuando la traición te deja suspendido entre el cielo y la tierra, cuando la muerte de un ser querido te sumerge en una agonía de 3 horas, mira a María al pie de la cruz. Ella nos enseña a no huir de nuestro Calvario. Nos enseña a permanecer de pie, a ofrecer nuestro dolor, a unir nuestras lágrimas a las suyas y a confiar en que, incluso en la oscuridad más absoluta, Dios está obrando su plan de salvación. Finalmente, Jesús inclina la cabeza y entrega su espíritu. El sacrificio ha terminado. El cielo se oscurece, la tierra tiembla, la multitud se dispersa. Y en el silencio que sigue, los amigos de Jesús, José de Arimatea y Nicodemo, con un amor valiente, bajan su cuerpo sin vida de la cruz. Sexta espada de dolor. El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz y recibido en los brazos de María, la piedad. Esta es la espada del dolor consumado, del silencio que sigue a la tragedia. La batalla ha terminado y ahora solo queda la devastación. El cuerpo de su hijo, frío, inerte, destrozado, es depositado en su regazo. Imaginen esa escena, inmortalizada por Miguel Ángel. El regazo que fue el primer trono del Rey del Universo, ahora es su primer sepulcro. Las manos que lo envolvieron en pañales en Belén, ahora intentan limpiar las heridas y la sangre coagulada. El corazón que latió al unísono con el suyo durante 9 meses, ahora siente el frío de la muerte. Es la hora del sábado santo del alma. Es el momento en que ya no hay nada que hacer, solo aceptar la terrible realidad de la pérdida. ¿Y qué hace María? Lo abraza. Abraza el cuerpo roto de su hijo, abraza el dolor, abraza la voluntad del Padre por incomprensible que sea. No rechaza la cruz, incluso después de que ésta haya hecho su trabajo mortal. Y en este abrazo silencioso nos enseña la lección más difícil: cómo vivir después de la catástrofe. Cuando nuestra vida se ha roto, cuando nuestros sueños han muerto, cuando todo por lo que hemos luchado se ha convertido en un cadáver en nuestro regazo, la tentación es la amargura, el resentimiento, la desesperanza. Pero María nos enseña a abrazar nuestra realidad rota, a tomar nuestro dolor en nuestros brazos, a besar las heridas de nuestra propia vida y a ofrecerlas a Dios en un acto de confianza desnuda. Este abrazo de la piedad es el paso necesario para la sanación. No podemos sanar de una herida que nos negamos a tocar. Debemos, como María, tener el coraje de abrazar nuestro sufrimiento, sabiendo que el mismo Dios que permitió la muerte de su Hijo en los brazos de su madre,
tiene el poder de transformar nuestra más profunda desolación en la aurora de una nueva vida. Hijos míos, nuestro doloroso y santo peregrinaje junto a la Madre de los Dolores llega a su última estación terrenal. Hemos caminado con ella desde la profecía en el templo hasta el pie de la cruz. Hemos sentido en nuestro propio corazón el eco de sus espadas de dolor. Ahora la acompañamos en el último y más desolador de los misterios de la pasión, el entierro de su Hijo. El sol se ha puesto en el Gólgota. El pequeño grupo de amigos fieles, con José de Arimatea y Nicodemo a la cabeza, ha bajado el cuerpo sagrado de la cruz y lo ha depositado en los brazos de su madre. Pero el tiempo apremia. La Pascua judía está a punto de comenzar y con la primera estrella la ley prohíbe todo trabajo. Deben darse prisa. Séptima espada de dolor, el entierro de Jesús. Imaginen la escena con una profunda reverencia. Llevan el cuerpo de Jesús, envuelto en una sábana limpia y perfumado con mirra y aloe, a un sepulcro nuevo, excavado en la roca de un jardín cercano. María acompaña cada paso. Cada movimiento es un nuevo desgarro en su alma. Este es el momento de la finalidad, del adiós terrenal. Ve cómo depositan el cuerpo de su Hijo, la luz del mundo, en la oscuridad fría y húmeda de una tumba. Y entonces llega el gesto final, el más terrible en su irrevocabilidad. Los hombres hacen rodar una enorme y pesada piedra, sellando la entrada del sepulcro. ¡Clic! El sonido de esa piedra al encajar en su lugar debe haber resonado en el corazón de María como el portazo definitivo de una prisión. Se acabó. Todo ha terminado. La piedra sella la separación. Esta, hijos míos, es la espada de la soledad absoluta y del entierro de toda esperanza humana. Es el dolor que siente cada persona que se aleja de un cementerio después de haber enterrado a un ser amado. Es la sensación de vacío total, de un silencio que grita, de un futuro que de repente se ha quedado sin luz. Es el momento en que la fe es probada en el fuego más intenso. Para los apóstoles, que estaban escondidos y llenos de miedo, el entierro de Jesús fue el final de la historia. Su maestro estaba muerto. Sus promesas de un reino parecían haberse desvanecido. La piedra del sepulcro era la lápida de todas sus esperanzas. Para ellos, era el triunfo de la muerte. Pero aquí, hijos míos, en la oscuridad del jardín del Calvario es donde debemos contemplar el milagro más grande que se obró en el corazón de una criatura humana, el corazón de María, porque su dolor, aunque inmenso, era diferente al de los discípulos. Su corazón también estaba roto, pero no estaba desesperado. Esta séptima espada, la del entierro, es para María la espada de la esperanza inquebrantable. Mientras todos los demás veían un final, ella veía una pausa. Mientras todos veían el triunfo de la muerte, ella esperaba el triunfo de la vida. ¿Por qué? Porque María era la mujer de la fe. Ella no había olvidado las palabras de su Hijo. Recordaba su promesa. El Hijo del Hombre será crucificado y al tercer día resucitará. En su alma, la palabra de Dios era más real que la piedra del sepulcro. Su fe era una luz que ni siquiera la oscuridad de la tumba de su Hijo podía extinguir. Durante las largas horas del Sábado Santo, cuando el mundo entero estaba en tinieblas y la iglesia parecía haber muerto con su fundador, la iglesia entera sobrevivió en el corazón de una sola mujer, María. Ella se convirtió en la iglesia en vela, la iglesia que espera contra toda esperanza, la centinela de la aurora de la resurrección. Y esta es la última y más profunda lección que nuestra Madre Dolorosa nos enseña. Nos enseña a vivir nuestros propios sábados santos. Habrá momentos en nuestra vida en los que parecerá que Dios ha sido derrotado. Momentos en los que nuestras esperanzas más queridas serán enterradas bajo una pesada losa de piedra, una enfermedad incurable, una familia rota, una crisis de fe que parece terminal.
Y en esos momentos, el mundo, y quizás una parte de nosotros mismos, nos dirá: se acabó, no hay nada que hacer, ríndete. Pero la Virgen nos susurra desde el silencio del Sábado Santo: espera, confía, recuerda la promesa. La piedra no tiene la última palabra, la muerte no tiene la última palabra. Su fe nos enseña a esperar en la oscuridad, no de una manera pasiva, sino con una confianza activa y expectante. Nos enseña a convertir las tumbas de nuestra vida en lugares de espera vigilante, sabiendo que el mismo Dios que resucitó a su Hijo de entre los muertos tiene el poder de hacer brotar una nueva vida de nuestras ruinas más desoladoras. Hijos míos, nuestro sagrado peregrinaje a través de los 7 dolores de María llega a su fin. Hemos caminado con nuestra Madre desde la inquietante profecía en el templo hasta el silencio helado del sepulcro. Hemos contemplado las 7 espadas que una a una atravesaron su corazón inmaculado, y al meditar en su sufrimiento no hemos encontrado desesperación, sino un océano de fe, de esperanza y de amor. La escuela de la Madre Dolorosa no es una escuela de tristeza, sino de fortaleza. Antes de concluir con nuestra oración, destilemos las grandes lecciones que ella nos ha enseñado, las verdades que debemos llevarnos de este viaje para poder enfrentar nuestras propias cruces. La primera gran lección que aprendemos de María es la virtud del silencio fiel. En ninguna de las 7 estaciones de su dolor escuchamos a María pronunciar una palabra de queja, de protesta o de duda. Ante la profecía de Simeón, guardó las palabras en su corazón. En la huida a Egipto, obedeció en silencio. En la pérdida de su hijo, lo buscó en silencio. Al pie de la cruz, sufrió en silencio. En un mundo como el nuestro, que está enfermo de palabras, que nos incita a ventilar cada frustración, a gritar cada injusticia y a compartir cada opinión, el silencio de María es una lección atronadora. Nos enseña que el verdadero dolor no necesita ruido. Nos enseña que hay una fuerza inmensa en soportar la cruz sin amargura, en aceptar la voluntad de Dios sin cuestionarla, en confiar en su plan incluso cuando es incomprensible. Su silencio no era el silencio de la resignación pasiva, sino el silencio activo de un alma que está en profunda comunión con Dios, escuchando su voz en medio de la tormenta. La segunda lección es la de la esperanza inquebrantable. Incluso en la estación más oscura, la del entierro de su hijo, cuando toda esperanza humana había muerto, la esperanza teologal brillaba en el corazón de María con una luz inextinguible. Mientras los apóstoles se escondían, paralizados por el miedo y la decepción, María esperaba. Ella era el ancla de la iglesia naciente, la guardiana de la promesa. ¿De dónde venía esa esperanza? No de un optimismo superficial, sino de su fe absoluta en la palabra de Dios. Ella había escuchado a su hijo prometer que resucitaría al 3er día, y esa palabra era para ella más real que la piedra del sepulcro. Su fe era una luz que ni siquiera la oscuridad de la tumba de su hijo podía extinguir. Durante las largas horas del Sábado Santo, cuando el mundo entero estaba en tinieblas y la iglesia parecía haber muerto con su fundador, la iglesia entera sobrevivió en el corazón de una sola mujer, María. Ella se convirtió en la iglesia en vela, la iglesia que espera contra toda esperanza, la centinela de la aurora de la resurrección. Y esta es la última y más profunda lección que nuestra Madre Dolorosa nos enseña. Nos enseña a vivir nuestros propios sábados santos. Habrá momentos en nuestra vida en los que parecerá que Dios ha sido derrotado. Momentos en los que nuestras esperanzas más queridas serán enterradas bajo una pesada losa de piedra. Una enfermedad inescurable, una familia rota, una crisis de fe que parece terminal. Y en estos momentos, el mundo y quizás una parte de nosotros mismos nos dirá: ¡se acabó! ¡No hay nada que hacer! ¡Ríndete! Pero la Virgen nos susurra desde el silencio del Sábado Santo: espera, confía, recuerda la promesa. La piedra no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra.
Su fe nos enseña a esperar en la oscuridad, no de una manera pasiva, sino con una confianza activa y expectante. Nos enseña a convertir las tumbas de nuestra vida en lugares de espera vigilante, sabiendo que el mismo Dios que resucitó a su Hijo de entre los muertos tiene el poder de hacer brotar una nueva vida de nuestras ruinas más desoladoras. Y la tercera y más profunda lección es la del amor corredentor. El sufrimiento de María nunca fue un sufrimiento egocéntrico, un dolor encerrado en sí mismo. Cada una de sus espadas de dolor fue aceptada y ofrecida en perfecta unión con el sacrificio redentor de su Hijo. Sufría con Él y por nosotros. Sus lágrimas, unidas a la sangre de Cristo, se convirtieron en un bálsamo para la sanación del mundo. Ella es la reina de los mártires, no solo porque sufrió más que nadie, sino porque amó más que nadie. Y nos enseña que nuestro propio sufrimiento, por pequeño o grande que sea, si se une al de Cristo y se ofrece por la salvación de las almas, adquiere un valor infinito. Una enfermedad, una decepción, una humillación, todo puede convertirse en oro espiritual si lo vivimos no con resentimiento, sino como un acto de amor, en reparación por nuestros pecados y por la conversión del mundo. Hijos míos, estas son las lecciones de la escuela de María. Ahora es el momento de pedirle a ella, nuestra maestra, que nos ayude a ponerlas en práctica. Es el momento de consagrarle nuestros propios dolores, para que ella los una a los suyos y los presente ante el trono de su Hijo. Les invito a unirse a mí en esta oración final. Oh Madre dolorosa, Reina de los mártires, mujer fuerte al pie de la cruz. Hemos meditado en las espadas que atravesaron tu corazón y en ellas hemos visto el reflejo de nuestros propios sufrimientos. Te damos gracias por tu ejemplo de fe silenciosa, de esperanza inquebrantable y de amor redentor. Pero reconocemos nuestra debilidad. Nuestro corazón es pequeño, nuestra fe es frágil, y a menudo nos rebelamos contra la cruz. Por eso hoy venimos a ti como hijos necesitados. Te consagramos todas nuestras cruces, todos nuestros dolores, todas nuestras ansiedades. Te entregamos el miedo por el futuro de nuestros hijos. Te entregamos la angustia de ver sufrir a nuestros seres queridos. Te entregamos el dolor de nuestras pérdidas y la soledad de nuestros sábados santos. Tómalos, Madre, únelos a tus 7 dolores y ofrécelos junto con la pasión de tu Hijo al Padre Celestial. Enséñanos a sufrir como tú. Danos tu silencio para no quejarnos. Danos tu esperanza para no desesperar. Danos tu amor para que nuestro sufrimiento no sea estéril, sino que se convierta en una fuente de gracia para el mundo. Escóndenos en tu corazón inmaculado, ese refugio seguro, y cuando llegue la hora de nuestra propia cruz, quédate a nuestro lado, como estuviste al lado de Jesús, para sostenernos con tu presencia maternal. Amén. Hijos míos, al concluir esta meditación, hemos puesto nuestras cruces en el mejor lugar posible. Ya no las llevamos solos, las lleva la Madre con nosotros. Y para sellar este acto de confianza y de devoción, les pido un último gesto. Si hoy se han consagrado a la Madre Dolorosa y desean aprender de ella a llevar sus cruces, escriban en los comentarios la súplica que es el eco de la fe de la Iglesia a lo largo de los siglos. Mater Dolorosa, ora pro nobis. Y a continuación, escriban su ciudad, para que podamos crear un rosario global de corazones, una cadena de almas que, en todo el mundo, unen sus sufrimientos a los de María para la salvación de todos.